Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En 2 días celebraremos la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe aquí en Toledo. Por eso casi que es de obligada devoción, además de ser una tradición hablar en este enfoque, en el martes de Corpus, hablar de esta identidad única de Toledo que es el Corpus Christi. Vemos nuestro vídeo. Toledo encuentra en la celebración del Corpus Christi su identidad, su vivencia propia. Coincidiendo con el tiempo de Pascua, la ciudad comienza una transformación igualmente renovadora que le hace prepararse para la solemnidad del Corpus Christi. Al igual que el tiempo de Navidad viene precedido de un Adviento y que después del Triduo Santo nos reconfortamos con la Pascua, la ciudad poco a poco va revistiéndose durante esos 45 días para lucir renovada, embellecida por dentro y por fuera. Así aparecen los toldos, los cielos de Toledo, para cubrir a modo de palio corrido el paso del Santísimo Sacramento. Le siguen ornamentos textiles y de forja, que son precisamente colocados para enlucir balcones y fachadas. Elementos más volátiles, como los adornos florales y vegetales, no llegan a los últimos días, como para darnos cuenta de que lo más frágil, lo más efímero, es precisamente lo más bello, pero también lo que más hay que cuidar para que llegue en plenitud al gran día. A lo largo de estos 45 días pueden pasar muchas cosas: solazos sin misericordes, calor, frío y destemple, tormentas, lluvias y granizadas que dan la vuelta a los toldos e incluso pueden con ellos, los rasgan y hacen que caigan al suelo. Entonces se toma la determinación de retirarse para volver a ponerlos cuando escampe. Quizá en un símil con lo que es nuestra vida, pasamos por azarosos momentos que nos alejan de la calma y nos azotan como torbellinos, nos descolocan y nos alborotan, arrecian, pero sabemos que siempre escampa, siempre vuelve a salir el sol, por eso hay que mantenerse firmes como las cuerdas que sujetan estos toldos. Toledo tiene en el Corpus Christi su reflejo como ciudad y en los toledanos sus protagonistas, porque nadie es ajeno a los preparativos de este mes y medio largo, desde Pascua hasta pasado Pentecostés, y cada uno tiene su lugar en esta escenificación única en el mundo. Los vecinos que observan otro año más cómo se van colocando los cielos, que cuentan y casi auditan los adornos que van apareciéndose. Ese es nuevo, este no. Falta aquel que pusieron aquí el año pasado. A ver qué pasa este año con las flores. Estos toldos hay que darlos una vuelta. Los operarios municipales que asumen ser los tramoyistas de esta ciudad que se pone patas arriba para apenas 4 horas de fiesta y de gloria. ¿Y en la catedral? ¿Qué pasa en la catedral? Idas y venidas, esto aquí, esto allá, los tapices ahora o un poquito más tarde. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo, aquí está resumido todo. Mira hacia el cielo, allí encontrarás la respuesta a este día de gloria. 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. Mira hacia el cielo, que allí está la razón y el sentido de todo. Que el cielo hoy, en la solemnidad del Corpus Christi, se refleja en Toledo. Bueno, pues lo siguiente que toca es presentar a nuestros invitados. Don Fernando Aranda, muchísimas gracias por venir, muy buenas noches. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. La verdad es que es un placer siempre contar con buena gente y con sabia gente, como es el caso de Fernando Aranda y de sus 2 compañeros en el programa que vamos a hacer hoy, a quien conoces de sobra y con los que seguro que estás encantados. Don Rafael del Cerro, pregonero del Corpus, historiador, buenas noches. Buenas noches. Vaya por delante nuestra enhorabuena por ese magnífico pregón. Muchas gracias. Y también nuestra bienvenida, porque que yo sepa es la primera vez que viene al enfoque, que yo tenga memoria. Sí, no he venido y nunca. Normalmente siempre los hago yo, o sea que... aunque, no, iba a decir que muchas gracias por la invitación para estar aquí. Y don Juan Carlos Fernández Layos, quien ha dejado el traje de faena en el vestuario porque, hasta el último momento, desde la Junta Pro Corpus se está trabajando en el ornato de la ciudad. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches.
Además, este año, con esta climatología que tenemos tan inestable, yo creo que vais a estar, nunca mejor dicho, hasta la última de la última de la última hora, trabajando, hasta casi. Hombre, no quisiera yo que el jueves por la mañana, pero... No lo digas muy fuerte, No, pero vamos, vale. que puede pasar. Y bien, y también suele ser tradición, Sí. estas cosas hasta el último momento, pues nos gusta dar retoques. Ujú. Y bueno, pues está hasta el miércoles, último momento, pues trabajando en ello. Pero con mucha ilusión, no pasa nada. Bueno, el que sabe todo de la meteorología del Corpus es Fernando Aranda. Fernando, los toldos, fíjate que cuando se empezaron a poner, nada más pasar Semana Santa y con este tiempo tan seco que teníamos, dije, este año no se mojan, este año no se mojan. Pues han mojado, Pues, y bien mojados. Tradicionalmente se mojan siempre. Yo hace un momento te comentaba que se hizo un estudio en el observatorio y únicamente un año, que ya no recuerdo qué año es, ese año no se mojaron, pero el resto de los años, poco o mucho, con lluvias de carácter inapreciable o con grandes tormentas, siempre se han mojado. Bueno, vamos a ceder los primeros minutos del programa a el pregonero, flamante pregonero, Rafael del Cerro Malagón. Nuestra enhorabuena, fuimos muchos los que nos emocionamos y aplaudimos ese pregón en el que había mucho de lo que es la técnica, el oficio del historiador, del investigador, pero había mucho del toledano. No sé cómo equilibraste estas dos contrapesos. Pues cuando se habla, o he leído, o hemos conocido, hemos asistido a los pregones, indudablemente que los pregones del Corpus entra mucha componente del recuerdo personal. Entonces, yo combinaba, digo, siempre la pregunta, ¿cómo conociste, cómo descubriste el Corpus? Bueno, por mi carácter de ser de Toledo, desde pequeño, con mi familia, y entonces combinas esos recuerdos que los tienes muy arraigados, porque forman parte de tu ciudad, de tu vida, con la dimensión posteriormente de historiador. Entonces, quiero decir que el dar fríamente, quería huir de dar un pregón demasiado, decir, historicista, en un marco de muchos datos, sino mezclar primero esa componente de recuerdo personal, unirla a la parte de documentación histórica. Luego, por otra parte, también otro eje del contenido era pues un recuerdo a todas las personas, a todos los trabajos que hacen posible la procesión, que a fin de cuentas es el epicentro, y si apuramos, que es una celebración, como me han preguntado en algunos sitios, de unas horas por la mañana, pero que requiere, como estamos aquí comentando con Juan Carlos al frente de la Junta Pro Corpus, una labor de muchas personas detrás y que han ido, que además se guarda cuidadosamente en los almacenes de todo el material, que es una acumulación del arte artesano, de la artesanía y de apellidos o familias, algunas ya han desaparecido y otras que afortunadamente tiene continuadores. Entonces, desde eso hasta, claro, sería larguísimo citar, los alumnos que han contribuido en las escuelas municipales de oficios, que han contribuido a mantener esa tarea, y también en la catedral, la labor de los empleados del equipo de mantenimiento que hacen unas tareas, por supuesto, a puerta cerrada para poder trabajar, pero que son necesarias. Vi un reportaje hace años que el otro día puse una imagen, esa tarea tan íntima que sacar la custodia de su capilla para trasladarla al altar mayor. Algunos lo hemos visto. Hay que madrugar para verlo, ¿eh? Bueno, pero a fin de Y cuentas... también te tienen que invitar, Claro, porque es casi, digamos que no se le da mucha publicidad para que no vaya mucha gente, porque además hay que ser especialmente cuidadosos. Claro. Recuerdo que alguien dijo, algún periodista, y yo mismo me lo hablaba, uno de ellos, Manuel Gualda concretamente, que es el que me dio ciertos detalles, y decía, es que cuidamos a la custodia como si fuera un bebé, de sacarla lentamente, subirla con precisión todo. Entonces eso requiere su silencio, su concentración para estar pendiente. Quería hacer un recuerdo de ese tipo de labores que están detrás, así como a las personas que participan en el cortejo y que fueron o siguen siendo necesarias. Entonces esa combinación de lo histórico, lo personal y el homenaje a las personas que hacen posible la procesión y que se mantenga esta tradición de siglos.
Yo descubrí muchas cosas, me quedé también mucho con los nombres personales. Era el Chato. Sí, sí. No sé si era Mariano o Antonio. No, ese era Tomasito el Chato. Tomachito el Sí. Chato. Y las familias de Toledo, las familias, los Sí, Potenciano. Pero vamos a hablar de Tomasito. Este hombre yo recuerdo, yo nací en el horno de los bizcochos de Alcázar y luego viví muchos años en la plaza de Adón de Paz, muy cerca también, de donde vive Fernando, los Cuatro Tiempos. Y entonces yo todos los días, por circunstancias de colegio y tal, pasaba por el mercado. Entonces conocías el ambiente que había alrededor de por la mañana por la tarde, eran caras que te sonaban, Toledo no era tan grande. Y esta era una de las personas que estaban en la plaza del Teatro de Rojas, en la Plaza Mayor, pues trabajando en repartir frutas y demás. Y este hombre, que por cierto creo que falleció en la misma plazuela, en los escalones, no sé, de un infarto, el mismo estoy diciendo Sí. algo con totalmente Bueno. tal. Entonces, estas personas son las que le requerían para sacar la manga del cardenal Cisneros y también le llamaban de otras procesiones para cargar con las imágenes de Semana Santa o de, en fin, de cofradías y tal. O sea, eran unos personajes esenciales para hacer la procesión en sí mismo. Entonces, este hombre en una foto, que es una imagen documental de Juan Ignacio de Mesa, Sí. que le trató, y me la encontré, digo, mira, aquí está este hombre que yo lo recuerdo de pequeño infinidad de veces, que era casi el que detrás del pertiguero iba abriendo la procesión. Y luego, bueno, pues un poco lo mismo con los timbaleros, uno de ellos que era hijo de otro que anteriormente y fue alumno conmigo en el instituto, y la viuda y decía, bueno, no, mi hijo ahora es el que sigue bueno, era un yerno y tal. Dice, son los que siguen la tradición de mi marido y tan orgullosos porque, dice, como notas, que aunque siento familias humildes, trabajadores y tal, es que somos protagonistas de esto. Yo creo que fue uno de los puntos fuertes del pregón de Rafael del Cerro, en el que yo quería decir que yo aprendí muchas cosas, porque en el fondo yo soy una recién llegada casi a esta ciudad, pero que Fernando seguro que se las sabía todas. Bueno, A ver. para mí ha sido, empiezo a decirte que para mí ha sido una enorme satisfacción, pues a la sugerencia de Juan Carlos, el poder dar aquella charla Sí, sobre también. lo que ha sido el Corpus en Toledo. Y bueno, pues créeme que como toledano, pues te digo que fue fantástico, porque la ciudad de Toledo merece todo. Toledo, yo lo decía el otro día, es un burgo medieval arabizado, coronado de Renacimiento, en el que todavía hoy se puede escuchar pues el susurro del tiempo y el palpitar de la historia cuando se desliza por las callejuelas camino del río. Y entonces una ciudad así es muy difícil que se pueda superar, pero sin embargo ese milagro se da en Toledo. Y se da en Toledo y el día del Corpus es la superación total. Entonces es algo grande y para el hecho de poder participar en esto, pues para mí fue tremendo porque es mi ciudad. Juan Carlos, de todos esos oficios, esa cotidianeidad, esas pequeñas historias que hacen la historia mayor del Corpus, ¿cuánto nos queda? Porque hiciste aportaciones, que luego quiero yo hablar sobre ellas, muy interesantes, de recuperaciones, de algunas cosas que se han perdido, o aportaciones de esto. ¿Cuánto nos queda? Cuando os ponéis a diseñar, bueno, pues los adornos, por dónde vais a ir, ¿en qué medida, bueno, la tradición y la incorporación de cosas, cómo lo hacéis, esos equilibrios? Vamos a ver, el peso de la tradición en los objetos que decoran el recorrido procesional es inmenso. Incluso los elementos nuevos que se van incorporando no dejan de adaptarse a los elementos más antiguos que hay. O sea, hay, por ejemplo, tema de faroles de hace unos años que prácticamente la gente le costaría diferenciarlos de los más antiguos, porque están hechos por artesanos de la ciudad, están hechos para el recorrido procesional. Y entonces, aunque no se quiera, el espíritu que evoca y las características de los materiales, las técnicas que utilizan los profesionales, que siguen siendo muy parecidas a técnicas prácticamente medievales,
posibilitan que nada desentone y que el espíritu siga siendo un fiel reflejo de lo que ha sido ese recorrido procesional en objetos, en los elementos, que es convertir un gran pasillo en la ciudad para que se recorra la custodia. Y todo eso al final, esa amalgama de elementos se aglutinan en mantener un hilo conductor que sea muy afín. Entonces, hay elementos nuevos todos los años, aparecen pirámides florales, bien, pero son elementos florales, a fin de cuentas. Aparecen nuevas florerías, aparecen nuevos elementos metálicos o de hierro que destacan determinadas características. Pero ¿qué ocurre? Que al final no dejan de tener el sello de Toledo, en un estilo románico, gótico. Sí. Algunas aportaciones que hacía Rafael del Cerro en ese pregón, hablaba, por ejemplo, algún pesar, por ejemplo, los balcones que se quedan sin adornar, Rafael. Claro, es evidentemente una realidad que se han vaciado muchas casas. Entonces, yo recuerdo, claro, hasta los años 70, por decir una fecha, la misma calle del Comercio, mirabas para arriba y estaba repleta de personas que estaban allí viviendo, y era dos paredes verticales de reposteros, de mantones que ponían las propias familias que sacaban porque vivían allí dentro. Entonces, cuando vas por ciertos lugares, una foto que se puso, que es un rincón de la calle Cardenal Cisneros. Entonces, que ahora mismo no recuerdo si esta casa está rehabilitada o viven personas allí, quiero decir vecindad ahora mismo, no lo sé, pero que da tristeza el ver que no se ponen más adornos porque no residen la gente. Y antes incluso estaba ese deseo particular de cada vecino de sacar lo mejor que tenía para el cuerpo. Entonces, se han marchado, a lo mejor viven en Toledo en otros barrios, entonces subir arriba, tal. Y esa es la lástima. O sea, entonces señalaba, será una crítica o algo que lo estamos demandando, que el casco histórico se despuebla y a la hora del Corpus va quedando unos huecos que son reflejos de la realidad. Sí, bueno, porque también la fiesta no es una fiesta, que eso es algo, esto se van a enfadar conmigo algunos compañeros periodistas, la fiesta no permanece inalterable al paso del tiempo, ha cambiado, bueno, cambia de año en año y esto es un reflejo, tú mismo lo has dicho, de la realidad, que la Junta Pro Corpus intenta suplirlo con la incorporación de más adornos, pero si la casa está vacía, pues además es que se sabe, ¿no?, que está vacía, que no tiene ese alma, ¿no? Yo, en este sentido, que además está aquí Fernando, alma de toledanismo, de muchas cosas, que ahora mismo el Callejón de San Pedro es un reflejo de la entrega, y no de todos, de muchos vecinos. No, yo te diría que de todo el callejón. Pues, el Callejón de San Pedro. Bueno, hubo tarasca de honor para uno de los promotores. Es tremendo, cómo lo viven, y además, gracias este año a la enorme ayuda que nos da Juan Carlos. Pero la verdad es que viven como una piña, ese decorar el callejón, ponerle su toldo, llenarlo de flores, ponerle incluso la imagen... recorrido procesional, por si alguien de fuera nos está viendo. Ponerle incluso la imagen de San Pedro presidiendo aquello. Se ha colocado un gran crucifijo, o sea, es un ejemplo de toledanidad. Esa es la realidad. Hay otras cosas que ya no se ponen, pero que a lo mejor no tienen por qué volver. Por ejemplo, esa arquitectura efímera, ¿no?, de principios del siglo XX. Eran arcos que los ponían los gremios, ¿no? Sí. Fernando, cuéntanoslo tú. No, los gremios, ten en cuenta que Toledo ha sido una ciudad con unos gremios de tintoreros, bataneros, una ciudad muy importante, esa participación de los gremios toledanos que tenían cantidad de gente. Y entonces, lógicamente, ellos participaban en esta fiesta de la Eucaristía en Toledo. Pero claro, esos gremios muchos han desaparecido, bueno, todos prácticamente. Claro, sí, Rafael. No, iba a decir que precisamente el hecho de montar arcos es algo que la ciudad de Toledo y en otras ciudades se han hecho durante siglos, recibimientos de reyes, que había que prepararlo y no a todo el mundo le gustaba porque había que poner dinero tanto en la ciudad como en los gremios. Y recuerdo que incluso hasta se hizo un montaje para recibir enorme a Fernando VII en una visita a Toledo, con arcos. ¿A Fernando VII?
una visita Fíjate, a Toledo. que tiene muy mala prensa Fernando VII, por eso lo digo. Incluso con unas letrillas, que ahora no recuerdo, por parte del gremio de los confiteros, de los chocolateros, una especie de ripios, pero bueno, Sí. y hacían el arco en Zocodover para dar la bienvenida a Fernando VII, que creo que llovió y luego al final no vino. Pero bueno, entonces los arcos y esos recibimientos es una cosa muy barroca, casi del Renacimiento, de las arquitecturas efímeras hasta hoy. Y claro, cuando no había visitas, uno de los motivos, aparte el poderío de la primada y del propio arzobispado, llegaba el corpus y se montaba, como está diciendo Fernando, con los gremios mecánicos, sean carpinteros, herreros, sastres, etcétera, etcétera, ponían esos arcos triunfales. Ya en el 18 los gremios se vienen abajo, queda solamente simbólicamente el gremio de hortelanos que salía sale, que sale, sí, con la han su vuelto pendón. a recuperar con el pentón. Yo les recuerdo que con aquella colgado de pimientos, tomate, lo que producía las Vegas del Tajo, era el único que salía en el corpus hasta la recuperación reciente de ese gremio. Y hay una fotografía que es la más antigua, de 1865, de González Pedroso, que era de la época de Casiano Alguacil y tal, el que le pasó el estudio a Casiano Alguacil. Y hay un arco en la embocadura de la calle del Comercio con Zocodover. Está fechada en 1865-66. Un arco hecho por la Academia Militar. Entonces, la Academia Militar, desde el siglo XIX, hizo también arcos como una aportación a la ciudad. Posteriormente, algunos que ya iban quedando, ya gremio no había, que eran las instituciones. Algún año la fábrica de armas lo llegó a montar. Y una de las fotos que puse era en la plaza de San Vicente, un arco que en los años 50 montó la Diputación Provincial. O sea, que según los fondos, las decisiones políticas y un montón de circunstancias se ponían o se quitaban. Pero, ya digo, esos son herencias, la Academia, la Diputación, y algún otro, aparte del Ayuntamiento, los que montaban, son recuerdos de los arcos que cada gremio se montaban a lo largo del recorrido. Era costosísimo y ahora quedan un poco estos pilares de boj. Como... Sí, pero quedan muy bonitos. Además, dan mucha frescura, ¿no?, al recorrido, dan vida al recorrido, ¿verdad? Hombre, el vida y sabor y sobre todo la masa vegetal en una ciudad tan de piedra, pues regenera un poco el ambiente. Yo quería hacer un inciso en un comentario muy apropiado de Rafa, era en el concepto cuando él habla de los huecos y esos vacíos, nosotros procuramos que no haya huecos. Es verdad que se ha perdido donde no hay el alma de recargar en exceso la decoración porque era su balcón o sus balcones y lo querían poner. Hoy no llegamos a tanto, lamentablemente, pero procuramos que no haya hueco y no haya vacío ninguno en el recorrido procesional, porque los huecos significan ausencias y nosotros no queremos que esté ausente nadie. Y luego también, cuando se habla un poco de las renovaciones, hay que pensar que cada 20 años, el Callejón de San Pedro, que es un símbolo en el recorrido procesional, pues han ido pasando los años y ha ocurrido que lo que fue pues una vecindad pujante y demás, van pasando los años y hay que renovarse. Y las personas vamos cumpliendo años todos y lo que hace 20 años era facilísimo, 25, pasa el tiempo y es más difícil. Por eso hay que articular mecanismos que posibiliten que de una manera u otra se pueda seguir participando como hace el Callejón, o sea, con esa vitalidad que demanda de los que estamos por medio que nos volquemos todo lo que sea posible. Pero claro, es muy importante el esfuerzo que ellos hacen solamente levantando el dedo y pidiendo. Claro. Pero mira, el Callejón de San Pedro ha hecho ese relevo generacional, porque han ido desapareciendo las personas mayores y sin embargo los jóvenes tienen un gran entusiasmo. Esa es la pura verdad. Y luego ha habido una figura ahí que ha sido, digamos, la clave, que ha sido Vicente. Vicente ha sido un hombre que bueno, merece toda la admiración como gran toledano y como gran entusiasta del Corpus. Yo os digo una cosa curiosa, unos días antes de morir, reunió al Callejón y le dio a todas sus instrucciones para que siguieran con el Corpus. Es fantástico. Qué bonito.
Sí, porque, hombre, las cosas hay que mamarlas, y si no has nacido aquí, pero llevas aquí unos años, pues tienes también que empezar a saborearlas, ¿no? E integrarte en ellas. Hablando, por ejemplo, de los iconos de la fiesta del Corpus, son las sillas. Yo la primera vez que vi un Corpus en Toledo fue una víspera, no vivía aquí, vine de visita. Claro, yo cuando vi este destartalamiento de sillas, digo, ¿qué pasa? ¿Que se han puesto de acuerdo todos los vecinos para sacar las sillas? No. Y con el paso del tiempo, a pesar de que se pone en la carrera procesional, se ponen las sillas todas iguales, sí que aprecio que en ese destartalamiento de sillas, en esa silla cada una de su padre y de su madre, hay un alma que no se puede perder, ¿verdad, Fernando? Porque hay gente que ha dicho, no, que se pongan todas las sillas iguales. Venga, tema de debate. A ver si discutís por algo, porque veo que estáis de acuerdo en todo. Fernando. No. Es eso, además, el momento de poner las sillas es algo extraordinario, porque está la calle limpia, sin nada. Y de buenas a primeras aparece alguien que las coloca y automáticamente la calle ya se llena. Pero también es bonito esa variedad, porque cada uno saca lo que tiene. La uniformidad, pues está bien, pero hay también una belleza en esa disparidad de sillas y de formas que lo ponen. Y además lo hacen con verdadero interés, colocando luego unas cadenas para que las sillas queden sujetas. O sea, además, durante es una gran belleza. Y durante es la una víspera tradición. son de uso público, las cosas como son. Yo he traído a gente y dice, ¿pero nos podemos sentar? Digo, sí, mientras que mañana cuando vayan a salir a la procesión no estéis, os podéis sentar. Rafael, uniformidad, sí, pero no. Iba a contar de estas cosas que rápidamente se cuentan a los forasteros cuando vienen y se les explica en la calle las cosas. Dicen que las sillas es un signo de hospitalidad que dan los toledanos para los visitantes. Sí, por supuesto. Anda que nos agradece la noche. Pero en el fondo yo creo que aquello también fue, vamos a decir, un motín popular el empezar a sacar sillas en la calle cuando se empezaron a poner sillas de alquiler en Zocodover, en la calle del Comercio y en otros sitios. O sea que tampoco esto es de toda la vida. No, claro. El otro día yo recordaba en el pregón, que eso de pequeño, iba a ver la procesión a Sisto Ramón Parro, al lado del teatro, y ahí no había sillas. Íbamos, a lo mejor alguna silla que alguien estaba muy mayor y lo llevaba y tal, no había silla. Acaba la procesión y ya con los años fueron apareciendo las sillas, pero sobre todo, anda, si esta silla en Zocodover hay que pagar por sentarlo, pues yo vivo, soy vecino y la saco. Es más, hay vecinos que con lógica dicen, bueno, yo ahora vivo fuera del casco. Y voy a decir hasta del polígono, quizás, del polígono. Cuidado, que aquí hay una vecina del polígono, y que no saca silla, porque siempre le toca trabajar. No, pero dice, voy a donde yo nací o donde viví, tiene el arraigo del barrio donde sí. Y entonces lo toman todavía como un recuerdo, como algo, el volver a la calle donde habías vivido de pequeño, y a lo mejor todavía incluso te reconoces con otros vecinos, y días antes subes con una silla en las atas, como diciendo, esto todavía tengo derecho. Un amigo mío y colaborador de esta casa sube un banco. Los Jiménez Silva. Suben un banquito que lo ponen por ahí en Cardenal Cisneros. O sea, lo que se pueda uniformizar en esos ámbitos del recorrido procesional, Zocodover, la calle ancha, sí, pero también dar que siga teniendo ese alma, ¿no? La fiesta, ese alma popular. Yo quiero disentir un poquito. Discrepar, vale, me parece estupendo. Vamos a ver, se ha convertido en tradición algo que no era. Bien, tiene su singularidad, su gracejo, su simpatía y hasta el bucolismo que le queramos encontrar. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo iría hacia un término medio, es decir, deberíamos llegar a poner sillas que no sean de pago, pero que sean libres para acomodarse en el resto del recorrido procesional. Darle un poquito más de caché a la zona de avituallamiento de las personas, es decir, en recuerdo a ese gesto de queja ante la estandarización de unas ciertas zonas, se ponen en otros sitios que sean para la ciudad. Aquel que llega se sienta
y, hombre, que mantengan una misma tipología en el Vamos contexto. a ver, también es verdad que se pongan sillas que más o menos te puedas sentar, ¿no? Porque a veces vemos cada cuadro. Luego sí que es verdad que luego se cambian. Se pone la vieja y luego ya para el día se pone la nueva, ¿no? O sea, Sí, pero la mayor parte de los toledanos y los que vienen de fuera ven las otras. Sí. Entonces, hay que darle una vueltecita, ¿no? Ahí hay una propuesta y una idea de tratar de decir que no sean sillas de cobro, que puedan ser sillas para que la gente sienta, pero que estén todas unidas un poco por esa uniformidad que le vendría también muy bien a ciertos entornos del recorrido. No, yo estaba diciendo por qué viene aquello. Por una, es una palabra así fuerte, ¿no? Una mercantilización de los asientos en ciertos sitios, y es una respuesta popular. Yo me siento en mi puerta o en otra donde sea y está así y pongo la silla. Entonces, si se llega a lo que dice Juan Carlos, estaría bien. Yo no sé, habría que hacer un sorteo o cómo. Para ver qué se... Claro, y es que hay partes del recorrido donde a lo mejor te caben 2 o 3 filas de silla, pero hay alguna donde no cabe nada, Sí, independientemente de las que fueran. Digo que la forma homogénea y gratuita, ¿y cómo se...? A ver si alguno se va a pasar 3 días con un saco de dormir al lado de la silla. Habría que priorizar el contexto de sanguinidad, de proximidad. Madre mía. A sorteo. Quita, que nos estamos metiendo en un jardín, que yo quiero que paséis bien la víspera del Corpus, no que no os asalte nadie por el recorrido. Yo pienso que tal como está, es una espontaneidad que merece la pena mantenerse, porque hay una belleza en esa variedad también, pienso yo. Bien. Bueno, hemos estado en ese recorrido procesional, en esa escenificación de una fiesta que, tal y como hablábamos Rafael y yo unas horas antes del pregón, es especialmente efímera. Tú te vas a las fallas de Valencia y se tiran un mes. Te vas a la feria de Sevilla y una semana larga. Te vas a otra fiesta grande de identidad de una ciudad. Sin embargo, la fiesta del Corpus es especialmente efímera y eminentemente religiosa. O sea, no se puede concebir sin que sea una fiesta eucarística, con la procesión del Santísimo. No se puede separar una cosa de otra. Por supuesto, pero realmente es que es así porque es una expresión de adoración del pueblo de Toledo a la Eucaristía. Entonces, lógicamente tiene que ser pues grandiosa, pero efímera, porque es el tiempo que la hostia consagrada recorre las calles de Toledo. O sea, tampoco se puede alargar más. Rafael. Sí, realmente, lo he dicho antes, si uno pone a pensar y cuantificamos en tiempo, para 2 horas, que es el recorrido por la calle, aparte de la misa en rito hispano-mozárabe que se hace en el interior de la catedral, realmente el procesionar la Eucaristía por la calle es una cosa de 2 horas y es evidentemente, como dices, una fiesta efímera, o sea, un montaje efímero para una celebración muy, muy corta en el medio. Esto está simplemente unido a la grandiosidad que se le quiso dar a partir del siglo XVI a la Eucaristía. Entonces, ante los problemas religiosos en Europa y dentro de la propia Iglesia, es que ya lo máximo es sacar a la Eucaristía, al pan eucarístico por las calles, con el máximo esplendor. A fin de cuentas, instituida por Jesucristo, antes la noche de la última cena, entonces se le da una dimensión, la máxima dimensión de la Iglesia, que es una celebración gloriosa, colectiva, de toda la gente, como decía la bula inicial, y se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué se suma en Toledo? ¿O qué añade? El hecho de que en el siglo XVI se haga una magnífica custodia. Toledo en el siglo XVI es una sede, un tránsito de la ciudad imperial a los Austrias, a Felipe II. Entonces tiene un momento dulce para engrandecer tanto lo conceptual como una exaltación católica del dogma de la Eucaristía, como el soporte
vamos a decir, de la monarquía, de la sociedad y de la Iglesia para ensalzar esto. Esto Toledo lo vive y cuál es, muchas veces comparando desde el punto de vista ya, queremos puramente artístico, con otros corpus, que encima la custodia de Toledo es una de las joyas más singulares que ensalza más tanto la dimensión, no voy a decir sentimental, la dimensión del espíritu católico sobre la Eucaristía, y también exalta, vamos a decir, es que pones un trono de plata y oro inigualable. Entonces, el Corpus de Toledo con la custodia tiene una singularidad que le hace destacar por los otros corpus que se hacen en el resto de España o en la provincia. Sí, es una identidad propia, eso está claro. Si aplicáramos criterios de eficiencia empresarial, las horas y horas y horas de trabajo, más los desvelos, ¿verdad, Juan Carlos Fernández Layo? Para 2, 4, bueno, vamos a contar también la celebración eucarística desde las 10 de la mañana que empieza la misa, porque la procesión es una continuación de la misa. Venga, vamos a dejarlo en 5 horas, siendo un recorrido así. No renta, ¿verdad? O sea, que tiene que haber algo más, Juan Carlos. Vamos a ver, es la más efímera de las celebraciones que se vive durante más tiempo, porque son 45 días lo que se tarda en montar todo. O sea, claro. Son mes y medio que la ciudad está sintiendo y viviendo su corpus o su precorpus. Exactamente, sí. Entonces, si lo unimos, disfrutamos más que nadie del tiempo de la celebración de esa efímera fiesta que se celebra. Démosle la vuelta, Sí. porque durante mucho tiempo se está viendo día a día cómo llegan los toldos, cómo llegan los reposteros, cómo llegan los estandartes, cómo llegan los pendones, y poco a poco va cambiando esa piel y ese tejido que rodea el recorrido procesional. Yo me quedo con esa imagen. Vale, se Y lo luego- compramos. No, es verdad, es verdad. En eso tienes toda la razón. Y luego bien vale la pena porque hay que pensar que si profundizamos en el sentido que tiene en la procesión del Corpus, es que Cristo hecho Eucaristía, el Rey del Universo, el creador de todo cuanto tenemos, el que sustenta todo cuanto existe, sale por las calles de Toledo. Y eso es lo que el pueblo de Toledo siente y ese es el esplendor que tiene nuestro Corpus Christi. Hacía Rafael una mención en su pregón a don Cleofé Sánchez Montealegre, que hablaba también ha pregonado muchas veces el Corpus, que hablaba de esos turistas de religión, ¿no? Y eso también lo hemos experimentado, ¿no? Cuando vienen amigos tuyos o conocidos, o gente que no conoces y que a lo mejor está alejada, o que puede ser que no entienda absolutamente nada, y hay que explicárselo, ¿no, Rafael? Sí. Una cosa está diciendo a posteriori Juan Carlos, magnífica, que lo hemos dicho, muchas veces en Toledo, cuando empieza el montaje, dice, ya huele a Corpus. Cuando se empiezan a montar, a ver que están colgando los primeros toldos, y entre los tres, ya huele a Corpus. He visto montar ya los toldos. Escucha, el año pasado, tras 2 años de pandemia, que eso también quedará en los anales históricos, habrá que, bueno, ya se ha contado en vivo y en directo, pero habrá que referirlo, ya te encargarás tú, Rafael, aquellos 2 años donde no hubo procesión, sí que hubo celebración del Corpus, pero no hubo procesión. Yo recuerdo ver los toldos, empezar a ver los toldos en las 4 calles, ir con una compañera y casi llorar. Ya vemos los toldos, o sea que realmente fue eso. Es tan importante esta fiesta y tiene tanta identidad que ha generado una nueva ciencia. Dice Rafael del Cerro Dixit, corpuslogía. Sí. Los seguidores de esta ciencia serán los corpuslogos, o algo así. Vamos a dejarlo en corpuslogía. Entonces, decía que cuando los toledanos de siempre, o los visitantes de siempre, porque siempre el Corpus lo hacen los que son, los que vienen, los que procesionan y los que están viendo la procesión. Como decía, el Corpus somos todos y se hace entre todos. Bien, entonces cuando estás en la calle y ves enseguida que alguien empieza, ¿estos quiénes son? ¿Quién es tal? Y hay alguien por ahí, es la orden de tal, es el capítulo de tal, y va informando. No, es que es un preboste, que es un preboste. Entonces hay alguien que está muy enterado y decía que notamos
tiene esta doctorada en corpuslogía toledana, porque se sabe todos los detalles cuando alguien pregunta, sea de Toledo o sea forastero. O sea, que a mí también me ha pasado visitando alguna procesión en Sevilla y estaba al lado una persona que me iba contando todos los detalles que yo no entendía o que yo no descubría. Claro. Entonces, pues un poco siempre. Hombre, pues eso está muy bien, ¿no? Porque Claro. además dice mucho a favor de los toledanos, que siempre tienen el San Benito de que tienen un carácter un poquito... Aquí, como yo no soy de Toledo, nacido en Toledo, eso está bien, ¿verdad, Juan Carlos? Que se explique, ¿no? Además es que hay una generosidad, ¿no? Es ideal, porque además con eso se consigue que mucha gente que nos visita tenga conciencia de lo que ven. Yo recuerdo antes de la pandemia, un año en el montaje, un señor, era argentino, un matrimonio, pues andaba preguntando y al final terminó acercándose a mí y me dijo, oiga, ¿pero para qué es esto? ¿Qué, hay ferias, hay fiesta? Digo, sí, ¿Toldos? es la fiesta del Corpus, estaba viendo, ya estaban los toldos, eran los últimos días previos al Corpus. Y bueno, le expliqué en qué consistía, ¿no? Pero sueltan toros, ¿no? Digo, no, es una procesión, y no entendía muy bien. Digo, no, hay un recorrido por el casco, desde la catedral, sale la custodia, gran custodia del siglo XVI, y recorre nuestro Señor la ciudad, y sale a la ciudad y se hace ciudad. Y entonces todos son unos preparativos que se ejecutan para esa procesión. Y el hombre iba tratando de entender, entonces es una procesión. Sí, es una procesión. ¿Cuánto dura? Digo, bueno, la procesión 2 horas, 2 horas y media. Y él sigue haciendo la composición. Y todo esto se monta, ¿cuánto tiempo? Y 1 mes y medio normalmente. Y luego hay que desmontarlo, se limpia, se guarda. Y ya después al rato, y él tratar de interiorizarlo, no queda otra cosa, es decir, me mira, un hombre complaciente, con una sonrisa, y me dice, ¿cómo son ustedes los españoles? Me han dicho los toledanos, ¿no? Bueno, él salía, Sí. porque para él era impensable, o sea, no entendía lo que se podía llegar a hacer y el esfuerzo humano tan grande, porque se ha dicho aquí ya hoy, pero yo no puedo dejar y olvidar el esfuerzo humano y la alegría de los montadores, de la gente que trabaja por encima de sus posibilidades físicas para que el Corpus esté. Por eso hablaba antes de ese 1 mes y medio. O sea, no hace falta decir 2 veces lo que hay que hacer. Se adelantan a lo que hay que hacer. Ese es el reto, la ilusión y la magia del Corpus. Esa entrega de la gente. Sí. No, añadiéndole a Juan Carlos, efectivamente, este tiempo atrás, dando las vueltas y tal, y en la calle de Jardines estaban montando un toldo y le hice alguna pregunta al que dirigía aquello y el hombre estaba orgullosísimo. Dice, llevo no sé cuántos años. Y el hombre se volcaba en explicaciones. Dice, no, si todos los días estamos dando explicaciones, porque esto para qué es, esto no sé qué. Y el hombre, como dice, ya se saben el hacer, el estar y el contar. Además, Fernando, en una sociedad cada vez más secularizada, hemos perdido mucha información que a lo mejor generaciones anteriores no les hacía falta. Y, por ejemplo, el mismo concepto de la Eucaristía para muchas personas es algo completamente ajeno, aunque compartamos la cultura. Por supuesto, por supuesto. Porque yo entiendo que, por ejemplo, la cultura oriental, bueno, pues hay que darle una vueltecita, pero incluso para los españoles, ¿no? Indudablemente. Yo abundando en lo que decía antes de la gente que pregunta en la procesión, yo recuerdo que cuando la Cofradía Internacional de Investigadores empezó a salir, era continuo el preguntar a la gente, ¿y aquel color? Como sabes que vean los birretes, oye, la gente tenía interés en saber, ¿aquel color qué es? ¿Aquello? ¿Y eso qué significa? O sea, hay esa curiosidad por el conocimiento. Y en cuanto a lo que tú dices, ciertamente pues abunda en el sentido de que es profundizar en nuestro sentido religioso, porque se está perdiendo. La verdad es que la fe se está perdiendo y el sentido religioso pues está decayendo. Y sin embargo, el Corpus es un recordatorio de que Dios existe, de que Dios es Eucaristía y de que pasea por las calles de Toledo. Y de alguna manera, pues eso puede ser una levadura para aquellos que tienen la desgracia de no tener ese regalo inmenso que es la fe. Desde luego, yo que llevo ya unos cuantos y he hecho mucha calle,
nadie permanece inalterable. O sea, nadie... No, claro que no. Puedes entrar como espectador, pero cuando sales, cuando ha pasado, has vivido ese momento, algo te ha movido por dentro. Llámalo cada uno lo llame como quiera, pero nada permanece inalterable como la fiesta del Corpus. Nos quedan muy pocos minutos y casi es una tradición en este programa hacer varias preguntas tipo. Y yo a veces también soy tópica, pues voy a preguntarlas. ¿El mejor lugar o el lugar más emotivo para cada uno de vosotros, Fernando? Hombre, para mí como vecino que he sido del Callejón de San Pedro y que soy, pues el Callejón de San Pedro es ideal, es muy bonito. Ese enclave es precioso porque se ve doblar la Custodia por la calle de Cardenal Cisneros y entre ese espacio y los cuatro tiempos es precioso. Te lo digo ya como bueno, os voy un poco interesado en ello. Cuesta y luego sube, ¿no? Claro, a la vez bajar y luego a la vez dar la vuelta, a la vez subir, creo que ese es un enclave precioso. Venga, Rafael. Yo, me lo han preguntado y lo he dicho. A mí me ha gustado... La delegación del gobierno no. No. Hombre, hay que decirlo. No. Oye, que se agradece que haga su invitación y que es un balcón privilegiado, pero... Contaba la anécdota de que, bueno, previa a la delegación del gobierno, el anterior fue cuando estaba el gobierno civil. El gobierno civil. En la delegación de Hacienda en la calle Alfonso X, en los años 20. Ahí van las autoridades y ministros visitados, como el gobernador civil, y desde los balcones que dan, además luego con la continuidad de los jesuitas, pues era un... Fin, tampoco es mal sitio, ¿eh? Claro. No, pero iba a decir una cosa, que a mí, de la protección del cuerpo, evidentemente tienes que estar en un sitio porque no te puedes mover mucho. Pero a la medida que vas viendo los años, te vas moviendo, me gusta verla de distintos sitios. Y creo, yo no tengo un sitio único. Tan solo digo, ¿cuál defiendo más? Las calles quizá más estrechas, donde se perciben más los detalles desde el no participante, bueno, quien no procesiona, del espectador. Entonces, partiendo, por ejemplo, de lo que dice Fernando, desde la zona de Cardenal Cisneros, bajada a Cuatro Tiempos, hasta poco más subida hacia la Posada de la Hermandad, bien. Históricamente un sitio que me gustaba mucho, por lo que decimos que se ha venido abajo, por la ausencia de negocios de vecinos, era Martín Gamero. Sí. Otro lugar para mí, que también, que era, por lo digo lo de la cercanía o lo de estrechez, Alfileritos. Y uno de los últimos ejemplos de vivencia vecinal que se volcaron cuando se añadió el recorrido por la calle de Rojas, en la Plaza Marrón, y los vecinos se volcaron ese año ahí. Entonces, esos recorridos más íntimos son los que más me gustan. Más que, por ejemplo, Arco Palacio, muy monumental, pero noto que el espacio y la plaza del ayuntamiento, de gobierno, lo digamos, amplía, queda más. La calle del comercio, quizá al principio, queda muy hacia las cuatro calles. Luego ya me da un poco más impersonal. Entonces, para mí, los sitios, no uno, varios, y donde esté más próxima a ver el paso de la procesión. Bueno, y hasta donde pueda desvelar aquel rincón donde la Junta Pro Corpus este año va a dar el do de pecho. Juan Carlos, todo el recorrido. Todo el recorrido, es nuestra obsesión. Pero a Rafa le gustan todos los sitios, con lo cual me alegra. Significa que es muy toledano y lo siente. Yo me quedo con uno que es el Cubillo de San Vicente. El Cubillo de San Vicente. La subida cuando empieza a ascender hacia San Vicente, el silencio, las campanitas, el incienso y esa ascensión lenta que se va produciendo. Yo lo he visto de muchos sitios diferentes, como ese no hay otro. Pero yo la subida de Martín Gamero, yo creo que hay un calles momento también, excepcionalmente bonito y es el momento de salida y de la entrada de la custodia de la catedral. Eso es de una belleza impresionante. Al final nos quedamos con todo. Sí, al final todo. La entrada desde dentro, verla entrar, yo he tenido verla la entrar oportunidad es de una verla, hay un preciosidad. juego de luces ahí absolutamente maravilloso. Rafael, ya terminó. Iba a añadir una cosa fuera de Toledo y de lugar, pero también por nuestra audiencia. He vivido y me ha encantado cuando iba menos gente a Camuñas. Ah, sí, claro. Y a la Gartera. Entonces, ¿cómo se vive en lugares? Hablo de estos ejemplos de la provincia, en La Mancha y tirando las puertas de la Jara. ¿Cómo vive la gente? La procesión en el caso de la Gartera, cuando iba poca gente a Camuñas y ver la celebración, la dualidad mientras se está celebrando en el interior de la iglesia la misa,
fuera. y los pecados en el exterior, eso creo que también da mucha identidad, mantiene la tradición y notas que la gente cómo lo viven en estos sitios pequeños. Hacía un poco un recuerdo de estos homenajes Claro que sí, del Corpus a... claro que sí. Porque en el fondo se trata de hacer una celebración en torno a la Eucaristía, una celebración solemne en la que hay mucha voluntad personal, histórica y de tradición que se ha perdurado. Muchísimas gracias a los tres. Seguro que nos vemos mañana, seguro que nos vemos el jueves, seguro que nos vamos a ver todos estos días. Gracias a todos por vuestro trabajo, a Juan Carlos Fernández Layo y a todas las cuadrillas de trabajadores personificadas en ti. A ti, Rafael, por ese pregón. Gracias. Y por alguna que otra cosita que nos has contado, que nosotros, ya sabes, como decía una amiga mía, sacamos leche de una alcuza. Muy bien. Y a Fernando, ¿qué decirte? Fernando, sé que eres un primor. No, gracias a vosotros por habernos traído aquí a los tres. Pues Os lo muchísimas agradezco de gracias todo a los corazón. tres. Feliz Corpus y a todos Igualmente. ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.